¿Te has preguntado alguna vez por qué parece que los narcisistas siempre ganan? ¿Por qué Dios permite que personas tan manipuladoras y sin escrúpulos sigan avanzando mientras tú cargas con el dolor en silencio? Hoy vamos a arrancar la máscara de esa mentira. Lo que muchos no saben es que, aunque los narcisistas parezcan triunfar, hay algo oscuro y devastador cocinándose tras su aparente éxito. En este video vamos a desvelar cómo Dios obra de maneras inesperadas contra aquellos que viven devorando el alma de los demás. La justicia divina siempre llega, aunque ellos no lo vean venir, y cuando lo hace, la caída es inevitable. Amigos, les cuento algo sorprendente. Solo un 14% de ustedes que ven mis videos están suscritos, mientras que un 85% aún no lo está. Si este contenido te está ayudando en tu camino, un simple clic en suscribirse es la forma en la que tú me ayudas a mí a seguir creando más para ti. Es un gesto que vale más de lo que piensas. Gracias por ser parte de esto y por tu apoyo. Quédate conmigo porque lo que descubrirás hoy te mostrará cómo, al final, nadie escapa de la justicia divina. Te aseguro que todo el daño que hicieron tiene un precio. Y ese precio lo van a pagar. Para ser claros, aunque la palabra narcisismo no aparece explícitamente en la Biblia, encontramos numerosas referencias a los peligros del egoísmo, la autopromoción y la idolatría hacia uno mismo. Al leer estos pasajes, queda claro que Dios nos ha advertido de manera inequívoca sobre las características de los narcisistas y su destino. Por eso es crucial entender lo que la Biblia dice sobre el futuro de los narcisistas, para no caer en el error de creer que se salen con la suya y asegurarnos de no seguir esos mismos patrones destructivos. Número 1. Dios dejará que el narcisista se consuma en su propia miseria egoísta. Los narcisistas, al enfocarse exclusivamente en sí mismos, se condenan a una vida vacía y llena de insatisfacción. Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice: Con humildad, consideren a los demás como más importantes que ustedes mismos. Para los narcisistas, este principio puede parecer absurdo, pero tú, que comprendes el verdadero contexto del autosacrificio bíblico, sabes que es una de las acciones más poderosas y gratificantes. La verdadera alegría proviene del servicio desinteresado, algo que el narcisista jamás experimentará. Los mandatos de Dios de amarlo a Él y amar a los demás son el camino hacia la verdadera felicidad. Jesús mismo lo dejó claro: hay más dicha en dar que en recibir. Hechos capítulo 20 versículo 35. Y el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Mateo capítulo 16 versículo 25. Un narcisista nunca experimentará la profunda alegría que surge del verdadero servicio a los demás, porque está obsesionado con su propio beneficio. Son como agujeros negros insaciables, siempre tomando sin dar, lo cual los lleva a hundirse más y más en su propia miseria. Primero de Corintios capítulo 13 versículo 3 afirma que quienes no aman no tienen nada. Amar implica sacrificarse por los demás, y quienes no están dispuestos a hacerlo terminan vacíos, sin nada que realmente importe. Dios permite que los narcisistas elijan esta miseria porque ya han sido advertidos claramente. La falta de felicidad de un narcisista es una consecuencia natural de su comportamiento. Dios no necesita imponer un castigo adicional, ya que su propio egoísmo los lleva a una vida de miseria. Número 2. Dios dejará que quemen todos los puentes para que se conviertan en una isla de soledad. A medida que los narcisistas traicionan a más personas, su verdadera naturaleza se hace evidente y cada vez menos personas confían en ellos. Pablo mismo sufrió traiciones a lo largo de su ministerio. A veces no mencionaba nombres, pero cuando los pecados eran peligrosos, no dudaba en advertir a los demás.
Pablo asegura que las personas malvadas eventualmente serán expuestas. En Romanos capítulo 16, versículo 17 al 18, nos advierte: Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y ponen obstáculos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido. Apártense de ellos, porque esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y halagos, engañan al corazón de los ingenuos. Al obedecer la palabra de Dios y alejarse de aquellos que solo buscan satisfacer sus deseos egoístas, los creyentes permiten que los narcisistas quemen todos sus puentes, quedando aislados en una isla de soledad, sin nadie en quien confiar. Salmos capítulo 37, versículo 1 y 2 nos recuerda: No te inquietes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, porque pronto se marchitarán como la hierba y se secarán como el verde césped. Si sientes que este video te está ayudando a entender más, escribe Luz y Justicia en los comentarios y cuéntanos tu historia. Número 3. Dios los expondrá para que otros no sean lastimados y para que la gente tenga un ejemplo del castigo de Dios. Primero de Timoteo, capítulo 5, versículo 19 y 20 dice: No admitas ninguna acusación contra un anciano, a menos que esté apoyada por 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás tengan temor. Dios no será burlado. Todos cosechamos lo que sembramos. Y aunque Dios da tiempo para arrepentirse, aquellos que rechazan a Cristo serán castigados si no lo hacen. Dios expone la maldad para que su caída sea una advertencia para los demás. Santiago capítulo 3, versículo 15 al 18 nos dice: Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, no se jacten ni nieguen la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, no espiritual y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay desorden y toda práctica vil. En cambio, la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, dispuesta a ceder, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Los narcisistas que nunca se arrepienten están destinados a ser desenmascarados por la misma maldad que intentan esconder. Su obstinación los arrastra a una vida vacía y sombría, donde el egoísmo se convierte en su propio verdugo. Dios los exhibirá para que todos vean su verdadera naturaleza y para que sirvan de ejemplo. Sin paz verdadera ni amor genuino, su arrogancia los condena a un aislamiento despiadado, rodeados de las consecuencias de sus actos. La oscuridad que han cultivado a su alrededor se convierte en su prisión, un infierno del que no podrán escapar jamás. Número 4. Dios permitirá que sus propias mentiras se vuelvan en su contra. El narcisista utiliza la mentira como herramienta para manipular y controlar, pero eventualmente esas mismas mentiras se convierten en su propia trampa. Proverbios capítulo 12, versículo 19 nos recuerda: Los labios veraces permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa solo un instante. Aquellos que se apoyan en el engaño terminarán atrapados por sus propias falsedades, sin poder mantener la fachada que han creado. Dios, en su justicia, permite que sus mentiras se desmoronen, dejándolos al descubierto y sin nadie a quien engañar. Y es entonces cuando las víctimas del narcisista, quienes han soportado el dolor y la confusión causados por sus mentiras, finalmente ven la verdad salir a la luz. El precio de su arrogancia es una soledad que los consume desde adentro,
un infierno que ellos mismos han construido y del cual no pueden escapar. Sin arrepentimiento jamás sabrán lo que es vivir en Cristo, con vidas llenas de amor y desinterés. La vida que anhelan sigue fuera de su alcance, mientras se pierden en la sombra de su propio ego. Dios les da a los justos la oportunidad de ser testigos de la caída del narcisista, para que puedan encontrar consuelo y sentir que la justicia divina actúa. Este proceso no solo desenmascara al narcisista, sino que también empodera a quienes han sufrido bajo su manipulación, mostrando que la verdad siempre prevalece y que el engaño nunca tiene la última palabra. Número 5. Dios hará que sus acciones sean su propia condena. Los narcisistas buscan causar daño, pero cada acto malicioso tiene un costo. Job capítulo 4 versículo 8 dice: Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y siembran maldad, eso mismo cosechan. Las acciones egoístas y crueles que los narcisistas cometen serán las que finalmente los condenen. Sus actos se convierten en pruebas irrefutables de su carácter y son la razón por la cual se enfrentarán al justo juicio de Dios. No pueden escapar de la realidad de que sus propias decisiones los llevan a la ruina. Pero hay algo más. Cada vez que el narcisista actúa con maldad, deja una marca que también afecta a las víctimas, a quienes Dios cuida y protege. Aquellos que han sido lastimados por el narcisista pueden confiar en que sus sufrimientos no han pasado desapercibidos. Dios promete justicia para quienes han sido oprimidos y cada acción del narcisista será usada para reivindicar a las víctimas. Cuando el narcisista finalmente enfrenta las consecuencias de sus actos, las personas que sufrieron bajo su abuso podrán ver la justicia divina que por fin ha llegado. Este momento de justicia no solo expone al narcisista, sino que también trae consuelo y paz a quienes fueron dañados, demostrando que el mal no prevalece y que Dios siempre actúa en favor de los justos. Número 6. Dios les negará la verdadera paz. La paz es un regalo que Dios ofrece a quienes le buscan con corazón sincero, pero los narcisistas, al ver en constante conflicto y manipulación, se alejan de esta bendición. Isaías capítulo 48 versículo 22 declara: No hay paz para los malvados, dice el Señor. La vida de un narcisista está llena de agitación y desasosiego, y esa falta de paz es parte del castigo divino. Mientras tanto, las víctimas del narcisista, quienes han sido sometidas a su manipulación y engaño, encuentran consuelo en saber que la verdadera paz no está disponible para aquellos que obran con maldad. Dios, en su justicia, ofrece esta paz a quienes se han mantenido firmes y han soportado el dolor. La tranquilidad que un narcisista nunca podrá alcanzar es precisamente el refugio que Dios da a quienes han sufrido en silencio. Sus intentos de controlar a los demás solo los aleja más de la armonía, mientras que aquellos que han sido víctimas pueden finalmente ver que la paz verdadera es un don reservado para los justos. Número 7. Dios permitirá que experimenten la ruina de sus relaciones. Los narcisistas destruyen todas las relaciones a su alrededor, y al final esto los deja completamente solos. Proverbios capítulo 13, versículo 20 advierte: El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. La incapacidad de valorar a los demás y de construir relaciones sinceras lleva al narcisista a la ruina social. Nadie quiere estar cerca de alguien que solo trae dolor y manipula sin reparos. Esta ruina es parte de su castigo, una soledad que ellos mismos han provocado. Mientras tanto, quienes fueron víctimas de sus manipulaciones encuentran la oportunidad de reconstruir sus vidas lejos de esa toxicidad. Dios les da fuerza para sanar, para volver a confiar y para rodearse de personas que realmente los valoren. La soledad del narcisista es un reflejo de su incapacidad de amar y cuidar a los demás.
mientras que las víctimas pueden experimentar la libertad y el crecimiento que provienen de dejar atrás una relación destructiva y adherirse a la posibilidad de relaciones genuinas y llenas de amor. Este proceso de reconstrucción no es rápido, pero es poderoso. Cada paso hacia la sanación y la confianza en otros es un triunfo sobre la oscuridad que el narcisista intentó imponer. Aquellas personas que fueron dañadas encuentran que, aunque el camino pueda ser difícil, la recompensa es una vida llena de conexiones auténticas y amor verdadero, algo que el narcisista nunca podrá experimentar. Número 8. Dios los hará enfrentar la verdad de sus acciones. Dios permite que los narcisistas se enfrenten con las consecuencias de sus actos, obligándolos a ver el daño que han causado. Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice: Nada de lo creado está oculto a la vista de Dios. Todo está al descubierto y expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. No hay escapatoria de la verdad. Los narcisistas tarde o temprano deben enfrentar el impacto de su maldad y lidiar con la realidad de su propio comportamiento, algo que intentan evitar a toda costa. Y es en ese momento cuando las víctimas que han sido testigos de sus mentiras y manipulación pueden encontrar una forma de cerrar heridas. Imagina a un narcisista que ha manipulado a su familia durante años, controlando cada aspecto de sus vidas y logrando que todos crean en su imagen perfecta. Con el tiempo, sus mentiras comienzan a desmoronarse. Tal vez un día uno de sus hijos decide enfrentarlo, exponiendo sus abusos frente a ellos. En ese momento, el narcisista no tiene más remedio que enfrentarse a la verdad de sus acciones. Las consecuencias empiezan a aparecer: relaciones rotas, aislamiento y una reputación que se derrumba. Es en estos momentos cuando queda claro que la justicia divina está actuando, desvelando la verdad que habían intentado ocultar. Las víctimas pueden experimentar una liberación profunda, viendo cómo el peso de las mentiras finalmente se desvanece y encuentran la fuerza para reconstruir sus vidas desde una perspectiva nueva. El proceso de enfrentar la verdad no solo expone al narcisista, sino que también empodera a las víctimas, dándoles el coraje necesario para avanzar y encontrar paz. Número 9. Dios los deja sin el respaldo de quienes antes los apoyaban. Los narcisistas son maestros de la manipulación. Siempre buscan aliados para validar su comportamiento y mantener su control. Pero el tiempo es un enemigo implacable, y con él llega la revelación. Las personas que una vez cayeron en su red de mentiras y engaños finalmente abren los ojos, se cansan de los abusos y deciden alejarse. Proverbios capítulo 19, versículo 5 lo anticipa. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Es entonces cuando los narcisistas pierden el apoyo que tanto trabajaron para obtener y se encuentran solos, sin nadie que sostenga sus farsas. Dios permite que la verdad se revele de manera que incluso sus cómplices vean al narcisista por lo que realmente es y tomen distancia. Este abandono deja al narcisista sin aliados, enfrentándose a una soledad que nunca vieron venir. Por otro lado, las víctimas, aquellas que soportaron el sufrimiento bajo la sombra de su manipulación, empiezan a ver un destello de justicia. Ellas presencian cómo el poder del narcisista se desvanece y la carga de ese control tóxico se desvanece con él. La verdad siempre sale a la luz, y cuando lo hace, las víctimas encuentran la fuerza para levantarse, recobrar su poder y disfrutar de la libertad que durante tanto tiempo les fue arrebatada. Número 10. Dios les negará el acceso al gozo verdadero. El gozo auténtico nace de una relación sincera con Dios y de vivir de acuerdo a sus mandamientos. Pero los narcisistas, atrapados en su obsesión por sí mismos y en la constante búsqueda de satisfacción egoísta, se niegan a sí mismos esa fuente de verdadera felicidad. Salmos capítulo 16, versículo 11 lo deja claro. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
Y es precisamente eso lo que los narcisistas nunca conocerán. Al rechazar a Dios y su verdad, se condenan a una vida vacía, marcada por una búsqueda interminable de placer y validación que nunca los llenará, quedando atrapados en un pozo de insatisfacción perpetua. En contraste, las víctimas que han soportado la opresión y manipulación de un narcisista encuentran en Dios una paz y una satisfacción profundas. Al liberarse de esa influencia tóxica descubren un gozo inalterable, uno que no depende de las circunstancias externas, sino de su conexión sincera con el Creador. Es un contraste que no pasa desapercibido. Mientras el narcisista se consume en un ciclo interminable de vacío y frustración, aquellos que se aferran a la fe y buscan la verdad encuentran una fuente inagotable de alegría y fortaleza. La verdadera recompensa está reservada para los que perseveran en la bondad, demostrando que el poder de lo divino siempre prevalece sobre la oscuridad del egoísmo. Es un recordatorio de que mientras los narcisistas se hunden en su propio abismo, las víctimas resurgirán más fuertes y llenas de un gozo que solo Dios puede otorgar. Así que, ¿por qué parece que los narcisistas siempre ganan? La respuesta es más profunda de lo que imaginamos. Como hemos visto, Dios en su plan perfecto permite que el mal avance solo hasta donde sirve para revelar la verdad y enseñar lecciones de fortaleza y resiliencia. Lo que los narcisistas perciben como triunfo es en realidad la trampa que ellos mismos han construido. Cada acto egoísta, cada mentira y manipulación los acerca más a su inevitable caída. Dios permite que la aparente victoria de los narcisistas sea solo eso, aparente, porque mientras ellos siguen construyendo su imperio de falsedades, las víctimas que soportaron en silencio descubren el verdadero poder que yace en la fe, en la verdad y en la perseverancia. La justicia divina no se precipita, pero es segura, y cuando llega, no deja cabos sueltos. Los narcisistas no escapan, simplemente se adentran en la sombra que ellos mismos han forjado, mientras las víctimas encuentran la luz que les devuelve su vida y su libertad. Entonces, recuerda, aunque parezca que el mal prospera, Dios siempre obra en silencio, preparando el momento en que la verdad saldrá a la luz, y en ese instante la justicia triunfará. Lo que pareció una derrota se convierte en una historia de redención y fuerza, demostrando que, al final, nadie se escapa de la verdad divina.